más para saber cuán comprometido es el pulmón. Y obviamente necesitamos una gasometría, ¿no? O sea, necesitamos saber la concentración de oxígeno en sangre, no ni siquiera en venosa, en sangre AP, ya. Esa es la que necesitamos, ¿no? Y dividirlo con la PIO2, que es el paciente se le ha tomado la gasometría, ¿no? Si me toman ahorita PIO2 de 21, pues me tomarán y lo van a dividir entre 0.21. Muy diferente va a ser si estoy con cánula y me han tomado pero con aporte de oxígeno. Cambia el PIO2. A ver, ahorita saquen 60 dividido entre 0.35 es un predictor de cuán afectado está la membrana alveolar, ¿no? Viendo si esa relación es como un criterio. ¿Cuál es lo normal? Hemos dicho, hemos comparado parámetros normales, ¿no? 285, ¿ya? La PAFI tendría que estar arriba de 285. Si baja de 285 a 18 a 200, ahí hablamos de una insuficiencia respiratoria, pero leve. O sea, de 285 hasta 200, una leve. De 200 a 100, moderada. Y una severa por debajo de 100. Nos llegaban pacientes con COVID, por ejemplo, les digo, nos llegaba una presión parcial de oxígeno de 30 milímetros de mercurio con aporte de máscara 10 mil. A ver, ¿cuánto sería? 30 dividido entre 0.5, ¿cuánto le sale? ¿Cuánto? 60. ¿Qué tipo de insuficiencia respiratoria es? Severa, imagínense cuánto. O sea, si lo normal era 285, ¿cuánto está bajando? 60. Y así llegaban esos pacientes. Estaban apneico, le sacaban la gasometría PAFI de 60. Obviamente ese paciente hay que intubarlo, hay que llevarlo a oxigenación. Se está muriendo por hipoxemia, ¿no? Y miren que la PAFI es un criterio más para decir si hay una disminución para clasificar, ¿no? El síndrome de distrés respiratorio se puede clasificar en base a ¿qué? A la PAFI. PAFI normal mayor a 285. Cuando digo distrés o insuficiencia respiratoria, distrés respiratorio leve, cuando la PAFI está entre 285 hasta 200. Cuando digo moderada, de 200 a. Y cuando digo severa, más bonito, más lógico, no se puede explicar, ¿no? Entonces, estos criterios de Abril prácticamente se ha hecho para eso, ¿no? Para saber la gravedad, ¿no? ¿Cómo lo vamos a clasificar? Como les he dicho, ¿no? Una leve, que puede ser de 285 en este caso. Esto está en altura, ¿no? Porque en altura está en 300 y más, ¿no? Porque la presión parcial de oxígeno en el mar, perdón, ¿cuánto es? Llega hasta 90, ¿no? A nivel del mar. Pero miren que la clasificación es de leve de 285 que hemos sacado de la altura hasta 200, una moderada y una grave o severa cuando está menos de 100, ¿no? Incluso para esto se te pide presión positiva, ¿no? El tiempo de duración, mira, te dice dentro de la primera semana de que se produce el daño pulmonar, o sea, el tiempo de duración es menor a una semana, ¿no? Imagen, necesito rayos X o tomografía para ver esos infiltrados bilaterales difusos, les voy a mostrar imagen, ¿no? Y por último, obviamente, si tiene edema pulmonar, eso no es de origen cardiogénico, porque el edema pulmonar puede ser de origen cardiogénico o puede ser de tipo pulmonar. En este caso tiene que ser de un origen de tipo no cardiogénico. Entonces, estos son los criterios asumidos. Miren cómo lo clasificamos al distrés. El leve, moderado. ¿Quién lo clasifica? La PAFI, ¿no? Si en algún momento ustedes van a decir, está con distrés, pero yo voy a decir, ¿qué tipo de distrés y qué grado está? Tenía una gasometría ahí. Entonces yo voy a hacer solamente la división y voy a decir, sí, doctor, sabe que tengo un distrés respiratorio moderado. Ya yo me voy a asustar porque no es lo mismo tratar a un distrés leve versus a uno moderado o un grave. ¿Qué hacemos nosotros? Cuando es un distrés leve, puede ir a oxigenoterapia, pero por máscara o cano, puede aguantar. Pero cuando ya es moderado, ya necesitamos incluso ventilación no invasiva. Les ponemos un CPAP y con máquina, ¿no? Pero cuando ya es uno severo, es directamente intubación. Lo tenemos que poner en coma y tiene que estar en máquina.
Entonces yo ya voy a saber, incluso clasificando a ese paciente a dónde va a ir. Va a ir al ventilador, va a ir a ventilación no invasiva, o puede todavía tolerar medidas básicas como una máscara o una máscara con reservorio. Incluso sirve para monitorizar. Si hoy día estaba la PAFI, por ejemplo, el 200, y le he puesto una máscara con reservorio, y mañana está el 250, está mejorando, ¿no? Obviamente estos son parámetros de oxigenación. Lo primero para tratar el distrés es la causa de base. ¿Quién está provocando este distrés? El COVID, ¿no? Si es una de las causas, pues tenemos que atacar al COVID, siempre la causa de base como tal, ¿ya? Entonces, miren que entre un edema agudo de pulmón cardiogénico versus al distrés, ¿cómo podemos diferenciar? Solamente viendo características imaginológicas. Cuando yo digo es un edema agudo del pulmón cardiogénico, obviamente cuando tengan cardiomegalia, ¿no? Ya hay cardiomegalia, no, esto parece un edema más de tipo cardiogénico, ¿no? El pedículo vascular está aumentado, obviamente por la hipertensión que pueda tener ahí pulmonar. Las de distribución, ¿no? En la placa, en un edema agudo del pulmón cardiogénico es más local y es más que todo en vasos, ¿no? Entonces, miren cómo te está diciendo, cómo puedes diferenciar y decir esto es cardiogénico, esto no. El líquido es en cisuras, puede haber cisuritis, que es frecuente en el cardiogénico, pero es raro en el no cardiogénico, no, en este caso. ¿Hay broncograma aéreo en el cardiogénico? No, porque el problema no es pulmón, es corazón. Y obviamente un broncograma aéreo es frecuente cuando es pulmonar, ¿no? Y obviamente el desastre pleural puede ser más frecuente en el cardiogénico que en el distrés respiratorio. Pues miren cómo podemos separar y diferenciar clínicamente, imaginológicamente, decir, este parece un edema pero de tipo cardiogénico. Si hay desastre pleural, tiene estas características, más me parece que el origen del edema está producido por el corazón. Pero si no cumple y tiene todas estas características, no, eso ya es más de origen pulmonar, debido al distrés respiratorio, ¿no? Entonces, ¿cuál es la etiología? Miren, desde lesiones pulmonares directas, o sea, que lesionan directo al pulmón, desde una neumonía. ¿Qué te producía COVID? Neumonía. ¿Qué es neumonía? Consolidación. ¿Qué es neumonía? Les voy a dar uno. ¿Qué es neumonía? Estudiantes de tercer año, a 2 años de graduarse. ¿Quién calcula eso, no? Si internado más escondiendo. Hacerlo ya, ¿no? Ya un futuro ya se ve, ¿no? Parado ahí de blanco. ¿Qué es neumonía? Si te dice tu familiar, tu vecino, tu chica, tu chico, dice que tengo neumonía. ¿Qué es? ¿Qué es neumonía? Pues no sean tímidos. Tímidas. Es una infección de lo que se nos llama el pánico pulmonar. Ya. ¿Por qué no he dicho, vale, ya he dicho inflamación? Pero es una infección, ¿no? Es diferente decir inflamación que infección. Es una infección del parénquima pulmonar, ¿no? Obviamente producido por bacterias, virus en este caso, incluso los hongos, ¿no? O puede ser una broncoaspiración. ¿Qué es una broncoaspiración? Que obviamente, por ejemplo, haya vomitado y ese reflujo gástrico haya ido a pulmón. Obviamente el pulmón no está para resistir tanto pH. ¿Cuánto es el pH del tubo gástrico? ¿Cuánto es el pH del tubo gástrico? Lo voy a llamar a próximo nombre. Ya, menos 2. pH de 2, imagínense que sus pulmones con ese pH, obviamente va a lesionar, pues te va a provocar distrés, ¿no? Igual las contusiones pulmonares, ¿no? Por golpes, por algún trauma torácico puede generar también un proceso inflamatorio, ahogamiento, inhalaciones de gases, embolia grasa, ¿no? Hemorragias pulmonares, toda la parte del trauma. Eso es cuando es una causa netamente pulmonar. Entonces, por causa pulmonar se puede distressar, obvio, ¿no? Porque obviamente está afectando el pulmón. Pero también hay causas extrapulmonares, ¿no? Una sepsis. ¿Qué es la sepsis? Es una respuesta precipitada, ¿no?
del organismo a una infección. Es una infección generalizada. O sea, una ictus que no se ha controlado se puede volver sepsis, puede afectar a diferentes órganos. Y en este caso puede afectar al pulmón. O sea, una ictus simple, si no se controla y tiene factores de riesgo, se puede generalizar el proceso infeccioso. Se puede empezar a afectar corazón, pulmón, riñón, hígado. A eso se llama como falla orgánica múltiple. Nosotros en cuidados intensivos vemos ese tipo de pacientes. A esas personas que han empezado con una infección urinaria o que han empezado con una faringitis y no se ha controlado, la infección se ha vuelto generalizada y ha comprometido el pulmón, corazón. Miren que una sepsis también, ¿no? Obviamente el politrauma grave también, ¿no? Que tengan fracturas en diferentes órganos, cualquier proceso inflamatorio infeccioso puede afectar, ¿no? Prácticamente la pancreatitis, ¿no? Igual, si tiene una pancreatitis puede afectar el pulmón por el hecho de que también va liberando enzimas, ¿no? Que también pueden destruir el parénquima pulmonar. Sobredosis de drogas, bypass, edemas, neumonectomías, esto en la parte quirúrgica, ¿no? El shock neurogénico. Y miren, los quemados. Si se dan cuenta de las quemaduras, ¿no? Que tienen de superficie corporal extenso, la primera complicación es probablemente la infección. Se infecta y obviamente se vuelve séptico a foco cutáneo. Y obviamente en una resucitación cardiopulmonar, porque estás comprimiendo y obviamente estás haciendo también una lesión directa pulmonar. Miren que puede ser por causas extrapulmonares y pulmonar. ¿Por qué viene a terapia intensiva este paciente que ha estado con infección urinaria? Porque se ha vuelto séptico y está comprimiendo, y ese paciente no puede respirar y está despejando, ¿no? Miren una tomografía. A esto se llama broncograma aéreo. Ven aquí, ¿no? Miren aquí, ven como tubitos negritos, ¿no? En aquí ya no se dice, no, es radiolúcido, radiopaco, ¿no? ¿Cómo ya se convierte la traducción acá? Imágenes ecogénicas. Ya hablamos de densidad, ¿no? A lo que es blanco decimos imágenes hiperdensas, a lo que es negro como AIDES, hipodensas, o a lo que es mate, plomo, isodensas. Miren cómo cambia. Y en la resonancia, ¿cómo será? ¿Con quién llevas la imagen para felicitar? ¿Con quién? ¿Aguilar? Malas horas. Pero eso es lo que ustedes tienen que sacar, obvio, demostrar lo que aprenden, ¿no? Miren cómo la terminología en ecografía, rayos X, tomo, resonancia cambia, ¿no? Ahorita pueden ser equivocadas. Hay una imagen hipoecogénica, no es el término, ¿no? No es ecografía, ¿no? Miren aquí que hay imágenes hiperdensas. Esto es el pulmón, debería estar prácticamente todo en la imagen tipo de esa, ¿no? Que se presenta el aire, lleno los alvéolos con aire. Pero miren cómo prácticamente hay imágenes hiperdensas, y esto llamamos broncograma aéreo, ¿no? Son prácticamente bronquiolos terminales que están inflamados pero llenos de aire, ¿no? Aquí miren, ven estas armoritas, ¿no? Imágenes como tubitos negritos. A eso nosotros llamamos imágenes o broncograma aéreo, que prácticamente es la inflamación de un bronquiolo terminal pero lleno de aire. Obviamente está inflamado, ¿no? Y miren cómo está la imagen radiopaca. ¿Qué criterio tiene que ser? Infiltración bilateral, difuso, ¿no? Con un edema que no tiene que ser cardio, que esta característica tomográfica es neto de un paciente en distrés. Ven un pulmón así, paciente con distrés respiratorio. No hay más, ¿no? Entonces, aquí prácticamente ya es con más bioquímicamente, hay respuestas celulares, humorales y de adicción, ¿no? Si se dan cuenta, todo lo que hemos hablado en fisiopatología en generalidades, ahora también se aplica, ¿no? En este proceso inflamatorio, obvio que van a actuar mediadores celulares, ¿no? Como respuesta vascular, celular, también las partes humorales y las moléculas de adhesión. Todo este proceso inflamatorio contribuye al estrés respiratorio. Un ejemplo bien claro, el COVID provocaba la inflamación del parénquima, infección del parénquima pulmonar. Pero ¿cuál era la característica? Que liberaba gran cantidad de citocinas. Las citocinas proinflamatorias, ¿cuáles son? 1, 6, 12.
Factor de necrosis alfa, interferón. Claro. Estas citocinas estaban pues en las nubes. Por eso se lo denomina como tormenta de las citocinas. Porque el COVID producía este tipo y estas citocinas, obviamente en el proceso inflamatorio actuado, ¿no? Pues miren en esta imagen cómo de la mitad para ustedes izquierda y de acá para la derecha es la gran diferencia entre un alveolo normal y un alveolo con distrés respiratorio, ¿no? En un alveolo normal, ¿no? Prácticamente ahí, si bien hay macrófago, está limpio, tiene que estar prácticamente libre, ¿no? Pero un distrés, miren cómo está lleno de un proceso inflamatorio. Hay moléculas de adhesión, prácticamente hay toda esta imagen, ¿no? Todo un proceso inflamatorio. ¿Y qué más hay? Hay líquido, ¿no? Entonces, miren cómo hasta la basera alveolo capilar está lleno de proceso inflamatorio, ¿no? Entonces, ¿por qué ese paciente está hipoxémico? ¿Por qué un proceso inflamatorio alveolar? ¿Por qué vemos esas imágenes radiopacas o intradensas en la tomografía? Porque está llenado pues, de estas imágenes que lo han llamado condensación. Son imágenes condensadas que te representan el proceso inflamatorio infeccioso, ¿no? Ahí miren cómo el endotelio prácticamente pierde, ¿no? Sería más permeable al líquido, se desmaya el edema alveolar y todo el proceso inflamatorio, ¿no? Entonces, aquí ya solamente es reiterar las moléculas proinflamatorias y las antiinflamatorias que obviamente se van a desregular porque va a haber más proinflamatorias, no porque el organismo quiere, sino porque el origen que está provocando este distrés no se ha resuelto. Y obviamente, como dice, no se ha resuelto, más, ¿no? Entonces hay un desequilibrio entre los pro y los antiinflamatorios, ¿no? Entonces, al final, la lesión del epitelio alveolar, al final, ¿a qué común denominador llegamos? Al final hay una lesión del epitelio alveolar, a eso llegamos, ¿no? Ese es el común denominativo. El epitelio alveolar se vuelve más permeable, ¿no? Obviamente pierde el edema. Obviamente, ¿qué células se van a dañar? Las células tipo 2, ¿no? Las que producen surfactantes. Obviamente esas alveolas se van a empezar a colar. Lógico, ¿no? Y obviamente disminuye la producción de surfactantes. La pérdida de la barrera epitelial puede conducir a la sepsis, lógico, ¿no? Se está infectando el pulmón. Y finalmente la pérdida de la capacidad de regeneración del epitelio puede llevar a la fibrosis. ¿Qué quiere decir? Los pacientes que han pasado, por ejemplo, por terapia intensiva, que han aguantado el COVID, obviamente han estado con este proceso, ¿no? Inflamatorio, infeccioso. Pero creen que ha salido todo trotando feliz. No, hay secuelas. ¿Por qué? Porque todo proceso inflamatorio, como ustedes, digamos, que se han cortado alguna vez con un estilete en la piel, esa piel es blanca. No, no es que así, fibrosis. Lo mismo pasa. Todo proceso inflamatorio infeccioso del parénquima pulmonar te puede dejar secuelas como una fibrosis pulmonar. O sea, ya tienes cicatrices. Obviamente ya no va a poder, si antes de COVID él trotaba todo bien, pero ya ha pasado por este proceso, deja secuelas y se están viendo recién ahora. Por eso las consultas en neumología ya son más frecuentes porque ya ha producido eso, porque algunos han quedado con fibrosis pulmonar debido a este proceso inflamatorio carcénico, ¿no? Entonces, tomad muy en cuenta las características que provocan estas alteraciones, ¿no? Desde el intercambio gaseoso, desde prácticamente la mecánica pulmonar, ¿no? El mayor trabajo respiratorio. Ese paciente está taquipnéico porque se quiere mayor cantidad de oxígeno, ¿no? Pero no porque se quiere, sino porque los alveolos están destrozados, el epitelio alveolar está prácticamente inflamado, ¿no? Y la hemodinamia pulmonar también va a repercutir como tal, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Obviamente la oxigenoterapia. Pero el tratamiento de base, ¿cuál va a ser? Ver a la causa de base. Si es la neumonía, ya está producido por una bacteria, pues antibióticos de amplio espectro. Pero en el COVID, ¿qué ha pasado? ¿El antibiótico matará al COVID? No. ¿Mata? No, ya han utilizado. Ya, como un inmunomodulador más o menos. ¿Qué más han utilizado? Algo que siempre he escuchado. Han empezado a utilizar
dexametasona o no. ¿Qué hace la dexametasona como corticoide? Ya inhibe prácticamente la conversión, ¿no?, de toda la cascada del ácido araquidónico, inhibiendo citocinas. Miren que si bien era la patología del COVID, la tormenta de citocinas, pues han hecho que los corticoides se utilicen como un proceso de inmunosupresión. Si ese paciente moría era porque se estaba prácticamente inflamando por esa reacción de tormenta de citocinas. Entonces los corticoides han sido un pilar fundamental para combatir el COVID. Obviamente el COVID no lo podías matar, ¿no?, pero sí lo podías inmunosuprimir y evitar la reacción inflamatoria que produce, ¿no? Entonces el tratamiento siempre va a ser la causa de base. Ahora, si no es pulmonar, si la pancreatitis está provocando, tienes que tratar la pancreatitis, ¿no? Si la sepsis por de origen urinario causó distrés, pues tratar la sepsis de origen urinario. O si es la quemadura, pues la quemadura. Obviamente también tratando el distrés, ¿no? Ya les he dicho, dependiendo de la parte, ¿no? La oxigenoterapia, y obviamente este es el motivo de consulta más frecuente que ingresa a terapia intensiva. Nos llegan pacientes diseñados, tubo, listo, ¿no? Si no soporta ventilación, directo a coma y tubo, ¿no? Es lo que se hace en el estrés respiratorio, ¿no? Y cuando nosotros ponemos al ventilador, podemos generar bili, que es la lesión inducida por la ventilación mecánica. Entonces, no solamente es poner un tubo y conectarlo a la máquina. En la máquina hay que simular cómo ese pulmón tiene que respirar. Ponemos la frecuencia respiratoria, tenemos que calcular el volumen corriente, tenemos que poner el PIB fisiológico, no, la presión al final de la expiración positiva. Todos esos parámetros se hacen para evitar bili. ¿Qué es bili? Lesión inducida por el ventilador mecánico. ¿Cuántos tipos de bili hay? Hay el barotrauma por un exceso de presión, el volutrauma por un incremento del volumen que yo le puedo dar. ¿Cuánto es el volumen corriente normal que debemos inspirar? ¿Cuánto debe de en cada respiración? Eso es quiero decir, el volumen corriente. Y bueno, en fisiología, ¿no ven? Volúmenes y presiones, capacidades. 500 ml, ¿no? Y ahorita ustedes están metiendo más, de 300, de 400 a 500 ml. Pero si yo en el ventilador le programo 1000 volumen corriente, puedo provocar trauma, ¿no? O atelectrauma, que se cierren los alvéolos, o el biotrauma, que es un proceso infeccioso producido por el ventilador. Miren que cuando nosotros utilizamos el ventilador para dar el soporte de oxigenación, también hay complicaciones, ¿no? ¿Cuántos pacientes de COVID se ha reportado de que al ponerle el tubo y una mala programación de la máquina, en vez de ayudar, generaban neumotoras, reventadas, ¿no? Eso para finalidades como tal. No, esto ya más para la parte ventilatoria, pero miren esta imagen. ¿Les parece normal esta placa de rayos? ¿No? ¿O sí? A esto llamamos pues un distrés. Miren cómo los dos campos pulmonares están comprometidos. ¿Ven, no? Cómo la imagen radiolúcida se va a una imagen radiopaca, ¿no? Y es bilateral, ¿no? Obviamente ustedes ven esto y no está distresado su paciente. Obviamente requiere soporte de oxigenoterapia como tal. Y imágenes tomográficas, ¿no?, que pueden ir viendo. Y los fenómenos inflamatorios son los que te van a provocar este daño pulmonar a la larga, ¿no? Entonces, miren, en la máquina nosotros programamos el volumen, la frecuencia, la presión que tiene que generar ese ventilador. Esto no solamente lo estoy poniendo como un ejemplo de lo que se hace como especialidad, ¿no? ¿Para qué? Para obviamente, habían visto en noticias, por lo menos yo pienso, que algunas personas les poníamos boca abajo, prono, ¿no? Y eso ahorita les voy a mostrar algunas imágenes. Esto más que solo para recuperar el parénquima pulmonar, porque como está echado, todo el peso se va hacia el cúbito dorsal, entonces les dábamos la vuelta, ¿no? Para por lo menos que oxigene la parte que podríamos salvar, la parte del pulmón. Y por último, bueno, no en este país, se ha hecho un famoso ECMO, que es prácticamente la oxigenoterapia extracorpórea, ¿no? Una máquina que saca sangre y oxigena y lo devuelve al cuerpo. Pero que obviamente en nuestro país no es
frecuente, casi no hay ningún defecto. Entonces, miren cómo este paciente está en prono, y así está, ¿no? Está con el ventilador y está boca abajo, ¿no? Y ahí es donde prácticamente estamos tratando de recuperar. Miren estas imágenes feas, ¿no? Miren cómo está reconsolidado, broncograma aéreo. ¿Creen que ese pulmón va a poder hacer una buena oxigenación? No, ¿no? Prácticamente el pronóstico obviamente depende de la mejoría y obviamente de la mortalidad es del 40%, ¿no? Entonces, no se olvide, ¿no?, de cómo se tiene que identificar la severidad. Este es el artículo que año pasado he publicado, ¿ya?, en la revista de México. Esta es una revista internacional, ¿ya? ¿Lo han visto? ¿Algunos? ¿Lo han visto? Si es que alguien lo ha revisado. ¿No? Ya, entonces miren, en este trabajo nosotros realizamos, lo hemos hecho con 3 doctores, ¿no? Prácticamente lo hemos publicado en una revista. Este es un trabajo, es un estudio analítico de corte, hemos visto causa-efecto, ¿no? Prácticamente el objetivo era establecer una relación en los días de ventilación mecánica, días de estancia en cuidados intensivos y la mortalidad durante las 24 horas. Hemos querido poner un parámetro del ventilador para decir, no, mira, si tú le ventilas a este tipo de ventilación, el paciente se va a morir. O si no, queríamos ver qué parámetros del ventilador eran buenos para que el paciente tenga mejor recuperación. Ese era el objetivo general. Como ven ahí, prácticamente es un estudio observacional, analítico y de corte prospectivo, ¿no? Prácticamente hemos hecho 2 grupos en los que inscribieron y obviamente en los que han hecho DC, ¿no? Y estos pacientes han ingresado, miren, del 2021 al 2022. ¿Cuántos se incluyeron? 122 pacientes con una edad promedio de 63 años, ¿no? En la mayoría eran masculinos. El promedio general hay puntajes de igual de mortalidad, como el Apache y el SOFA. Mientras más puntaje de Apache tiene, mayor mortalidad y mayor puntaje de SOFA también. Entonces, he ido comparando igual con esos parámetros, ¿no? Con los pacientes. Tuvieron diagnósticos, obviamente, por COVID, SARS-CoV-2, ¿no? Miren que la mortalidad era alta, ¿no? Estos datos correlacionan de forma significativa entre los días de cuidados intensivos y los valores de la ecuación de poder mecánico, que es lo que nosotros queríamos demostrar. Miren que ha salido un test significativo, ¿no? Y la conclusión, ¿cuál ha sido? Que la ecuación que nosotros queríamos manejar en el ventilador del poder mecánico se constituyó el mejor predictor, predecir, ¿no?, de desenlaces desfavorables. Al aplicar esta ecuación del poder mecánico, si estaba elevado, ese paciente tenía mal pronóstico y tenías que mejorar algunos parámetros. Y el monitoreo continuo de la ventilación con esta ecuación que hemos demostrado prácticamente favorecía el tratamiento en la unidad de terapia intensiva, donde es parte fundamental del pronóstico y para evitar una lesión pulmonar. Entonces, como punto de su framework, pueden buscarlo igual así. Miren en este cuadrito prácticamente, ¿no? Aquí está el total de los pacientes, aquí está la mortalidad. Fallecidos y vivos, ¿no? Y miren que dentro de los fallecidos, ¿no?, el sexo no ha tenido una repercusión, no era que ser mujer o ser varón era el mayor riesgo, no estaba correlacionado con la mortalidad, ¿no? Pero sí el hecho de que no tengas una vacuna, ¿no? Miren, en los fallecidos era de alta, ¿no? Y aquellos que vivían, por lo menos tenían una vacuna como el Sputnik o el Sputnik, ¿no? En cambio, los que fallecieron pocos, casi nulo, no tenían muchas vacunas, ¿no? Después hay las causas, como ven, la primera causa es SARS-CoV-2 y las complicaciones que podían verse como neumonías, la repetición, y obviamente los días de ventilación eran mayor, ¿no?, en los que eran fallecidos. Miren, casi de 17 más menos 9 días de ventilación. Obviamente los días de internación en terapia eran largos, versus a los que eran vivos, que eran mientras menos días de internación en terapia intensiva, pues mejoraba, ¿no? Aquí también vean cómo los parámetros. ¿Ahí qué dice? PAFIO2. ¿Cuánto era la media de los que han fallecido? 39. ¿Se dan cuenta?
Y de los que fallecieron, de los que han vivido, por lo menos tenían 60, ¿no? A las 24 horas mejoraban hasta 152. Esto por máquina. Imagínate que le pongas una mascarita, no se te va ese paciente. Pero miren cómo la PAFI era la media de 39, apenas mejoraba a las 24 horas 54. Ahora ya saben que es PAFI, cuando ya les digo. Y miren cómo en los estudios han arrojado que la PAFI obviamente estaba relacionada, ¿no? Y lo que nuestro trabajo era prácticamente el poder mecánico, que se mide en Joule. ¿Qué es el poder mecánico? Prácticamente es la energía entregada por el ventilador. ¿Cuánta energía está entregando de volumen, de presión el ventilador? ¿Ya? Miren, 20 joules versus acá 14 joules. Mientras menos poder mecánico, vivían más. Mientras más poder mecánico, morían. Entonces prácticamente hemos hecho eso con la estadística y estos cuadritos no lo dejan de mentir, ¿no? Miren cómo aquí, por ejemplo, el promedio de la presión de distensión versus el poder mecánico. Este poder de distensión es otro parámetro que se estaba queriendo incorporar, pero miren la diferencia entre fallecidos y vivos, casi similar, ¿no? En cambio, el poder mecánico, el que está en rojo, ¿no? Había diferencias, ¿no? Los que morían tenían alto poder mecánico versus aquellos que eran vivos. Entonces, esa es la relación de cada seguidor, ¿no? No sé si están llevando estadística, ¿no? En este cuadro que prácticamente hemos hecho en la curva de Rock, ¿no? Miren que hemos comparado con los scores de SOP, Apache, hemos visto el promedio de presión de distensión. El que llega a 1 es el que es más sensible y específico. En línea azul, ¿quién está? El poder mecánico, ¿no? Entonces, ha sido el que tenía mayor predicción en comparación a otros scores de mortalidad en el estrés respiratorio. Y esto está validado estadísticamente y clínicamente. Miren, el poder mecánico bajo la área bajo la curva es de 0.88, validado con este valor menos de 0.05, está validado, miren este valor, ¿no? El intervalo de confianza, y obviamente tenemos acá también una validación clínica con el riesgo relativo. O sea, ¿qué quiere decir? Si tu paciente tiene un poder mecánico por encima de 18 joules, tu paciente tiene 6 veces más riesgo de fallecer. Entonces tienes que bajarlo. Eso es lo que técnica para que me entiendas, ¿ya? Esto es más que todo estadístico. En comparación a los scopes que tenían riesgo relativo bajo, miren lo que decía, el Apache sí que estaba manejando, pero la área bajo la curva lo superaba el poder mecánico, ¿no? El área bajo la curva son las curvas rojas, eso, pero esto es prácticamente en forma cuantitativa, no en forma gráfica. Entonces, para no mentirles, ¿no? Y aquí miren cómo se ve. En la línea roja son los que manejaban poder mecánico por debajo de 18 joules. Miren la supervivencia y los días de internación. Mayor supervivencia y menos días de internación en luz. Cuando manejaban poder mecánico por debajo de 18 joules. En comparación, aquellos que manejaban por encima de 18 joules, menos supervivencia y mayor días de internación en UTI. Bonito, ¿no? ¿Cómo? La ecuación del poder mecánico, entonces, como conclusión, se constituyó como el mejor predictor de desenlaces desfavorables, ¿no? El monitoreo, obviamente, lo monitorizamos en todo paciente con distrés para, obviamente, mejorar la mortalidad como tal, ¿no? Ahí solamente les muestro las imágenes, que esto es las máscaras que utilizábamos en COVID, ¿no? Prácticamente la barrera como tal, ¿no? Esta es la sala de terapia intensiva que se ha ampliado. Vean, ahí tenemos pacientes en prono, en decúbito dorsal, ¿no? Monitorizados. Teníamos pacientes que estaban saliendo, ¿no? Eso da alegría, ¿no? Como miren esa señora con tubo, pero está mejor, ¿no? Ahí estamos con la señora que ya lo hemos extubado, ¿no? Feliz, ¿no? Pero también ha habido otros pacientitos que han fallecido, como han visto, ¿no? Salían de ahí, estábamos con todos, ¿no? Y no soy yo, es mi colega. Pero son cuestiones que hacen eso, ¿no? Dentro de la terapia intensiva igual, algunos con globito, los familiares venían a despedirlos, ¿no? O a recibirlos, ¿no? Saliendo de la U. Entonces la fisiopatología, la farmacología, la tecnología te da el diagnóstico. Gracias.